El portero, como en la mayoría de roles o posiciones en el fútbol, ha dado un giro significativo durante estas últimas décadas. Pero yo creo que al final el giro radical, uno de los giros radicales de las posiciones que más se han visto afectadas por el paso del tiempo y sobre todo esta última década que hemos visto diferentes tipos de porteros, yo creo que es la posición del guardameta. ¿Cómo creéis que ha evolucionado esa figura, tanto en lo físico, en lo técnico, en lo táctico e incluso en lo psicológico? Te pregunto a ti primero, Rubén. A ver, yo creo que es una evolución forzada por el reglamento también. En el año 92, cuando hay un cambio de normativa que impide al portero coger el balón con la mano cuando un compañero le cede el balón con el pie. Y ahí hubo que hacer una evolución dentro del juego. Entonces, creo que evolucionó mucho en cuanto a dominio de balón y a golpeos de manera aislada, y creo que aún queda mucha evolución en interpretación del juego y generar cooperación y sinergias con los compañeros. Creo que ahí sigue habiendo un gran margen de mejora, y creo que en parte es culpa nuestra, de los cuerpos técnicos, por la manera de trabajar que tenemos con el portero tan aislado y sin generar cosas dentro del grupo la mayoría de las veces. Y creo que en ese sentido hay un margen de mejora aún. Y Dani, tú que lo has vivido tanto como jugador como entrenador, ¿cómo sientes ese cambio, ese giro de dinámicas? Porque al final el portero pasa de simplemente a ser un jugador que está bajo palos, que ayuda al equipo y que es la seguridad del equipo, a protagonizar este inicio del juego, esta primera construcción de ventajas. ¿Cómo se siente desde dentro ese cambio y ese giro tan drástico? Bueno, lo primero, como bien dice Rubén, yo creo que el mayor cambio que hemos sufrido los porteros fue en ese año 92, que a mí me pilló con 12, 13 años. Y bueno, no sé la edad que tenéis vosotros. Tú, Miquel, probablemente más joven, John es algo más que yo, Rubén no sé. A mí me tocó pues en edad infantil, cadete, y bueno, ahí es cuando se empezaron a ver los primeros dramas en la portería con los porteros. Porque claro, había porteros que con 12 o 13 años era el portero al que se ponía la portería y el balón con los pies, una vez en el patio de recreo y poco más, ¿no? Y bueno, yo creo que esa, como decía Rubén, pues efectivamente fue el primer gran cambio que nos obligó un poco a todos los porteros pues a aprender a jugar con los pies, ¿no? Los que más o menos teníamos cierta soltura, pues lo pasamos o lo llevamos de una manera un poco mejor, pero pues yo creo que en esos años hubo porteros que decidieron directamente no seguir jugando de portero, porque no asumían esa responsabilidad de tener que jugar con el pie. Y eso bueno, que en aquellos años pues no tenían la responsabilidad que vemos hoy en día en cuanto al inicio de juego, en la salida de balón. Pero bueno, ya únicamente el hecho de recibir una cesión y tener que controlar el balón, no tener que despejarla, pues suponía un auténtico drama para muchos y bueno, a partir de ahí empezó esa evolución que como también bien dice Rubén, pues bueno, se ha mejorado mucho, pero todavía pues queda mucho trabajo, ¿no? Y bueno, en eso estamos, ¿no? Los entrenadores. Y John, acabo contigo. ¿Hacia dónde crees que va la posición de portero? Porque es que sí que es verdad que últimamente se habla mucho de que los laterales ahora son mucho más playmakers o tienen mucho más protagonismo, pero es que yo creo que el portero irá cada vez asumiendo muchísimos más riesgos y irá siguiendo esta ruta que viene siguiendo estos últimos años. ¿Hacia dónde crees que va este rol, esta función del portero? Bueno, primero, como decía Rubén, que bueno, hubo un cambio en el fútbol a raíz de la normativa esa, ¿no? En la cual, pues bueno, ya tenías la necesidad esa de jugar el balón con los pies en una cesión. Y como dice Dani también, pues bueno, yo soy un poco más mayor, a mí me pilló con 18 años, creo que tenía en aquel entonces. Y bueno, y la verdad que fue un trago duro al comienzo, ¿no? Luego también esto también viene acorde también lo que decía Rubén acerca del entrenamiento, ¿no? Esto es algo que con el tiempo, y bueno, no solo ya, digamos que no es un tema de la normativa, ¿no? Porque depende en qué equipo estés trabajando o juegas un modelo, juegos a otro, es decir,
yo durante todos los años de carrera deportiva que llevo, la mayoría los he realizado trabajando un portero en el aspecto defensivo. Pero desde que llegué al Betis y me puse a trabajar con Quique Setién, el paradigma es completamente diferente, con lo cual yo tuve que modificar también mi modelo de entrenamiento. Es decir, yo aproximadamente solo tengo 20 minutos diarios de entrenamiento específico con el portero. ¿Por qué? Porque me he ido teniendo que quitar tiempo específico de entrenamiento para ofrecerlo al equipo, para esa interacción que tiene que tener, porque cuando estás resolviendo un 4-3 o un 6-5, lo que haya que resolver, es muy importante la interacción de lo que es del portero con los jugadores, porque tiene que haber un pensamiento colectivo para resolver esa situación. Entonces, ahí tiene que haber un conocimiento futbolístico, un conocimiento del plan, pero luego también una interacción, porque tiene que haber una sinergia en ese pensamiento colectivo. Y luego eso nos lleva también a trabajar las herramientas de una manera aislada. Es decir, hay una serie de necesidades porque ya la manera de maniobrar del portero con la pelota atendiendo al modelo es completamente diferente. El control orientado para mí ya no existe, es el control de abajo. Tienes que aprender a maniobrar con el balón de abajo, trabajar incluso el amago, el engaño. Yeah. Luego eso te lleva también a hacer una selección muy, muy grande en cuanto a contenidos defensivos que tienes que trabajar. Es decir, tienes que dar prioridad también a los contenidos y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, yo ya llevo ya 3 años en esto y para mí, claro, si continúo trabajando en este cuerpo técnico, como es el caso, indudablemente mi modelo sé hacia dónde me va a llevar. Pero, por ejemplo, si iría a trabajar con otro entrenador a otro equipo donde el modelo es diferente, pues ya las necesidades serían otras. Claro, ahora que hablamos del entrenamiento, pasamos al tema de cómo se entrena y cómo se debería de entrenar. Voy contigo, Rubén, porque antes tú y yo lo hablábamos, de que al final el aspecto moral, el aspecto táctico y técnico, incluso físico, me parece un todo y creo que es algo indivisible. Al final, cuando tú trabajas una cosa, estás trabajando la otra. ¿Cómo se trabaja o cómo has visto tú que se trabaja y cómo crees que se debería trabajar? A ver, la receta no la tengo, ¿vale? Claro. Primero eso, pero sí sé lo que la ciencia ampara, o lee estos momentos por lo menos, porque luego las cosas cambian, y yo me voy más al entrenamiento menos aislado y más con el grupo, por lo que decía John, de las sinergias con relaciones con los compañeros, las situaciones son lo más simuladas a la competición posible, los espacios de fase se reproducen realmente cuando estás con el grupo de manera aislada, con 1 o 2 porteros es muy difícil, y etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que no soy ajeno a la realidad y sé que los porteros, Dani lo puede decir, que fue portero hasta hace poco, y están construidos de otra manera. Y ellos necesitan seguir entrenando en el paradigma anterior, más en fatiga, más entrenamiento aislado, sentirse tal, para sentirse bien. Entonces no es llegar y cambiar. Lo que me gustaría es ir más hacia la tendencia de que el entrenamiento aislado no le restara tiempo con el grupo, ir a lo mejor a más volumen, buscar otras maneras de entrenamiento auxiliar, como cuando hacemos vídeo, como cuando hacemos gimnasio, cuando hacemos ir más por esa línea, y que luego tener nosotros como entrenadores de porteros más incidencia en el entrenamiento, aportándole más al cuerpo técnico y que el portero realmente tenga algo de relevancia dentro del entrenamiento. Al final da la sensación de que el portero hoy en día, el entrenamiento solo es cuando lo necesita, pero hay veces que no se piensa nada en el entrenamiento en el portero. Por lo menos lo que viví yo en casi todos los sitios, ¿vale? En Villarreal, pues, por ejemplo, trabajábamos de esta manera y yo creo que funcionaba bien, pero son casos aislados. Dani, ¿tú qué opinas de este tema, ya que lo has vivido como portero y como entrenador? Sí, yo creo que antes John decía una cosa que claro, yo creo que para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que depende a qué equipo entrenas, Claro. a los porteros de qué equipo entrenas a la hora de
que se le exige, de ¿no? preparar el entrenamiento y qué exige, ¿no? Al final yo creo que si estás en un equipo, pues que sí o sí el balón va a salir de atrás siempre jugando con el portero, pues tendrás que trabajar mucho eso. Si eres un equipo que juega al repliegue y siempre vas a golpear en largo y el portero prácticamente no va a utilizar los pies, pues no incidirás tanto en que tu portero trabaje ese juego con el pie. A partir de ahí, pues yo creo que todos los porteros tienen que tener un trabajo específico, pues yo creo que, o sea, cada portero tiene que saber bloquear, cada portero tiene que saber salir por altos, tiene que saber golpear, tiene que saber salir a la espalda de la defensa. O sea, yo creo que hay un patrón base para todos y luego dependiendo de a qué equipo entrenas, pues las necesidades de ese equipo pues te irán diciendo qué es lo que tienes que trabajar en mayor volumen, ¿no? Yo creo que en este caso, como bien decía John, pues equipos como el Betis, que han tenido la suerte de entrenar bueno, que el portero es una pieza clave en la salida de balón, pues obviamente durante la semana tendrás que dedicar mucho tiempo a que el portero intervenga en esas posesiones, en esas circulaciones, porque es lo que se va a encontrar el fin de semana. Si por el contrario estás en otro equipo en el que el portero siempre lanza en largo y luego el equipo se repliega mucho, pues a ese portero le centrarán mucho, le tirarán de fuera del área, no sé, habrá otro tipo de aspectos que tendrá que incidir más. Y a partir de ahí, pues lo que te decía también, que hay un trabajo de base que yo creo que tienes que trabajar durante toda la semana o durante todo el mes, bueno, que son cosas, aspectos funcionales del portero que no hay que olvidar en ningún momento, ¿no? Claro, porque ahora al final comentabas lo fundamental, la base del portero. Tú, John, ¿cómo crees que se debería o cómo se entrena y cómo crees que se debería entrenar al portero? No independientemente del modelo, porque creo que al final una cosa va ligada con la otra, sino con los distintos modelos que pueden llegar a existir. Bien, como antes, por ejemplo, comentaba Rubén, ¿no? Que él se estaba yendo un poco más digamos que se debería ir a una línea un poco más general, más contextualizada con los jugadores de campo, con el equipo. Estoy de acuerdo también. Lo que pasa que luego, claro, hay dos cosas aquí, ¿no? Para lo que es el trabajo defensivo y analítico, Claro. es importante. Es mucho más importante que lo que es luego lo que estamos hablando luego en el desarrollo del juego ofensivo, ¿no? Porque ahí sí que necesitas generar ese contexto, ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos diferencias. Luego, respecto también ha salido un poco el tema emocional que habéis comentado antes. Con este modelo, por ejemplo, cuando con esta salida de balón ya digamos que siempre que la base es el portero, que intentas ya que es el primer jugador tuyo de ataque, lo que genera también es un estrés mayor al portero a nivel mental. Claro. Es decir, esto, claro, hay que compensarlo, porque, es decir, si ya de por sí una acción defensiva genera un estrés al portero y el error, digamos que es una carga emocional, ahora con esta salida de balón y con intentar que el portero tome más participación en ello, estás añadiendo también un estrés extra, en el cual si antes tocabas el balón una de cada... imagínate, tocabas el balón en un minuto, en 10 minutos, 2 veces, igual ahora lo tocas 10. Claro. Con lo cual tienes más oportunidades de tener ese estrés, de provocar, de tener errores, etcétera, que al final te van un poco minando, porque al final es lo que decía Dani también y lo que decía Rubén, dentro del entrenamiento también necesitas esa parte defensiva, porque al final el portero se sustenta de eso, ¿no? Es decir, el portero tiene que tener esa sensación de parar, de dominar, etcétera. Entonces tienes que trabajarlo todo. Para mí el secreto, claro, cuando estamos hablando cómo hay que hacerlo, no es que sea difícil, sino que hay que tomar decisiones. Y a veces es lo que no queremos. Es decir, no podemos llegar a todo, porque yo con 20 minutos de entrenamiento, por ejemplo, yo no puedo llegar a todo. Claro. Es imposible. Entonces, lo que tengo que hacer es desechar contenidos. Yo prefiero que el portero con el que estoy trabajando tenga un buen pase intermedio a que tenga un buen saque de volea. Prefiero a que maneje muy bien los perfiles a la hora de los controles a que me despeje bien de puños. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desecho contenidos, es decir, tengo que tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos hablando en el rendimiento, pero es que
cuando estamos hablando del fútbol base y de fútbol formación es diferente, porque para mí el entrenamiento hacia dónde tiene que ir, hacia dotar de herramientas al portero. Es decir, cuando el portero llegue al rendimiento, es decir, tiene que dominar perfectamente una volea, tiene que sacar con la mano 45 o 50 metros, tiene que dominar los perfiles, tiene que dominar perfectamente la caída, tiene que dominar perfectamente los desvíos, tiene que ser muy bueno en el 1 contra 1. Entonces, todo eso, ¿cómo lo consigues? Pues ahí está muy claro que es el diseño de las tareas. Entonces, luego también es verdad que en el fútbol formación, cuanto más elimines el trabajo analítico, hay una mejor comprensión del juego, pero también la técnica no va a ser tan buena, porque al final, para tener un buen golpeo intermedio, no lo vas a conseguir en base a posesiones, etcétera, y tareas con el equipo. Tienes que ir a la repetición y la repetición. Y eso es lo complicado, que a veces queremos llegar a todo, queremos seguir corrientes y modas, y no estamos tomando decisiones más que la de seguir las modas. Y yo creo que va más un poco por tomar una decisión a unas sabiendas de que efectivamente puedas estar equivocado en las cosas que estés haciendo, que creen carencias en algún aspecto, pero igual en otro no, porque al final no podemos llegar tampoco a todo con el tiempo de entrenamiento específico que hay. Entonces, para mí es tomar decisiones, ser valiente respecto a eso e intentar no irte a los extremos, porque cuanto más te vas a los extremos, más te alejas de la verdad si esta estuviera en la dirección equivocada o en el lado contrario. Entonces, es un poquito eso. Claro, sí, 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 es que al final, yo creo que lo habéis comentado, lo habéis comentado ahora, al final esto es la teoría de la manta, lo que más si se trabaja una cosa mucho, una cosa se deja de trabajar. Paso contigo, Dani, porque también es algo que habéis comentado, al final el portero debe tener seguridad, debe tener esta confianza, y para eso el aspecto psicológico, el aspecto moral es fundamental y es indivisible de la técnica, de la táctica, etcétera. ¿Cómo un portero puede recuperarse psicológicamente tras un varapalo? Ya, ¿hasta qué punto su entrenador de porteros le puede condicionar para esta mejora en este sentido, en este sentido tan psicológico-moral? Bueno, pues es un tema complicado, ¿no? Yo creo que cada persona somos un mundo y hay porteros que el error lo asumen como parte de su trabajo y bueno, pues pasan página. Luego hay porteros a los que les penaliza, ¿no? Yo creo que es importante que el entrenador conozca ese perfil psicológico de su portero y trate de ayudarle, sobre todo al que lo necesita, ¿no? Lo ideal pues, sería que el portero, pues como te decía, no le penalice ese error, ¿no? Que a base de, pues bueno, el domingo ha cometido un error, que el lunes llegue y que confíe en ese trabajo semanal o ese trabajo que él viene haciendo durante mucho tiempo para confiar en que ese error que acaba de cometer pues son circunstancias del juego y que no se va a volver a repetir, ¿no? Luego, cada vez hay más personas que rodean a los cuerpos técnicos y cada vez pues, es más normal ver a psicólogos dentro de los cuerpos técnicos o en los clubes que bueno, ellos y saben interpretar mejor que nosotros mismos, pues esos problemas o psicológicos que pueda tener un portero ante el error o ayudarles a la hora de afrontarlos, ¿no? Pero sí que veo importante que el propio entrenador pues conozca bien psicológicamente a sus porteros para afrontar ese error, ¿no? Ese error y también el acierto, ¿eh? Que muchas veces nos centramos en cómo llevar el error y también es importante cómo llevar el acierto, el éxito, que muchas veces también te puede confundir. Es interesante eso que comentas porque sí que es verdad que muchas veces se habla de la psicología en el error, pero yo creo que también en el éxito se debe comentar. Rubén, ¿crees que es el factor más determinante o más importante en un portero? La psicología, tanto el saber llevar el error como el saber llevar el éxito. Muy importante, al final todo está relacionado, incluso no solo el error, sino los problemas del día a día, que lo haya dejado la novia, que tenga su madre enferma, que eso es muy importante, al final no sé si es de Valdano, hay quien la frase de que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? O sea, el deporte en sí, la vida es un estado de ánimo. Pero yo también creo que es bastante importante
ver si el error es una regresión a la media, es decir, si es algo que él domina habitualmente y es algo esporádico, o es un error que nos tenga que mantener ocupados, no preocupados, ocupados, y entonces a mí me gusta enfocarlo por ahí. Primero vamos a ver, no hay que, yo creo que no hay que mentir, si es un error, es un error. El jugador, si le mientes, te pilla, sabe que se lo estás diciendo para que se sienta mejor. Si es un error, vale. Ahora vamos a analizar qué es un error que lo sueles tener y tal, o es un error esporádico. Pues lo afrontamos de distintas maneras. Y me parece muy importante esa parte del jugador. John, hablábamos del juego real y de las primeras superioridades a partir del portero. ¿Crees que un portero poco dotado con los pies, a partir del sistema o de la estructura o de los mecanismos que tengan en salida de balón su equipo, del colectivo, puede tener una salida limpia y aseada de manera regular? Y luego también ya te enlazo esta pregunta con si podría ser a la inversa, es decir, un bloque que no acompaña, que no le genera la ventaja por sí solo. ¿Crees que el portero, a partir de su alta capacidad para jugar con los pies y encontrar a libres o encontrar a jugadores en ventaja, ¿crees que puede llegar desde ahí? Antes de responderte a esto, añado un poquito algo que han estado comentando Dani y Rubén respecto al otro. Para mí, la gestión del error, para mí lo más importante primero es normalizar un error y crear un contexto en el cual el error no sea algo dañino. O sea, todos sabemos que el precio del aprendizaje es el precio del error. Es decir, tú cada vez que aprendes eso tienes que pagar el precio con un error. Y también todos sabemos que todo aprendizaje consciente, cuando uno aprende, requiere un daño de la propia autoestima. Es decir, tú sabes que cuando aprendes algo tienes que tener la humildad para reconocer que algo no sabías estar haciendo bien. Claro. Yo hay algo que llevo mucho tiempo utilizando, que lo podréis ver en mi web, en algún artículo que escribía ya por el 2010, que yo le llamo el plan de las dos mejoras o las dos motivaciones paralelas. Hay un seguimiento del portero en competición, pero luego también hay un seguimiento del portero en el entrenamiento. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hablo de estas dos motivaciones paralelas? Porque la motivación del portero tiene que ser indudablemente tener ese rendimiento, pero también continuar con su crecimiento. Puedes estar ganando títulos año tras año, pero no crecer como portero. Eso puede suceder. Entonces tiene que haber para mí dos motivaciones paralelas. ¿Y por qué estas dos motivaciones paralelas? Porque puede haber ocasiones de que tengas mala suerte, un mal bote, un balón que se te escapa, te están haciendo goles, un disparo lejano que te hace un efecto, en los cuales efectivamente se ven como errores y pueden dañarte un poco la autoestima cuando no es cierto que tú no estés jugando bien o que no lleves una progresión en el entrenamiento. Entonces, siempre tiro de eso, reviso los vídeos de la competición, pero también a su vez vamos viendo el crecimiento, los entrenamientos de esos aspectos de área de mejora. Esto, llevado un ejemplo, por ejemplo, con Pau López, cuando llegó al Betis, por poner un ejemplo, porque al final es la realidad, es el testimonio, lo que hicimos es ver un poco en qué estado se encontraba, lo que veíamos en la competición. Yo ya había hecho un estudio, lo había visto, también en el entrenamiento había tenido oportunidad de verlo porque llevaba entrenando con él y le comenté ciertas áreas de mejora. Entonces le hablé de estas dos motivaciones paralelas. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues buscamos momentos para hacer esos trabajos de área de mejora. ¿Y cuándo los hacíamos? Pues el día posterior al partido. Después del día del partido, en vez de hacer un entrenamiento regenerativo, hacíamos una sesión de entrenamiento de áreas de mejora, de aspectos de movilidad, motricidad, posicionamientos corporales que él tenía que mejorar, incluso de técnica de caída. Entonces llevábamos a su vez dos procesos. ¿Vale? Y esto lo he hecho prácticamente en todos los sitios, siempre consensado con el portero. Hay algunos que es más fácil, otros más difícil y otros automáticamente no, porque depende del estrés que te genere la competición. Porque, como decía Dani, al final competimos también con la percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, hay porteros que te demandan un tipo de entrenamiento porque eso es lo que a ellos les hace sentirse seguros para la competición. Pero claro, eso no quiere decir que eso en un futuro le vaya a hacer crecer.
Entonces, ahí tienes que crear un consenso con él. Luego, respecto a la otra que me comentabas un poquito de la salida de balón y demás, hay veces que nos confundimos, ¿no? Hablamos de este portero es bueno con el pie, malo con el pie. Es decir, para hablar con ejemplos, ¿no? Siempre se ha dicho, bueno, de Oblak, ¿qué pasaría? Exacto. Lo etiquetamos, ¿no? Lo Sí. etiquetamos. Y etiquetar está muy bien porque al final, bueno, pues lo etiquetamos. Este portero no sale, este portero no juega con el pie, este portero... Claro, que no nos exime de responsabilidad. Es decir, volviendo a esto, nosotros cuando llegamos al Betis, todo el mundo decía por Antonio Adán que era malo con los pies. Sí, sí, sí. Y bueno, si abro el ordenador y te empieza a poner situaciones que resuelve Adán, juego con el pie con nosotros, dices, Sí, nadie sí. decía que ese chico era malo con el pie, independientemente de que luego se produzcan errores o no. Entonces, para mí es muy importante el contexto. Es decir, le tienes que generar un contexto, porque en nuestro modelo, si el portero va a recibir el balón y se va a hacer el control debajo del cuerpo y no van a estar los centrales, uno a cada lado, Claro. ya tienes un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no creas el contexto adecuado, el portero indudablemente solo no puede hacer nada. Y si tú te fijas un poco en el Betis, empiezas a analizar clips de nuestro juego, los pases del portero son relativamente sencillos. Uh-huh. Son pases de 10, 12 metros, no es más. Lo único en una situación de estrés y compresión. Entonces, todo parte porque tú le crees un contexto. Porque, por ejemplo, porteros muy buenos con el pie en otros equipos, cuando reciben el balón, si no tienen las ayudas, no van a tener tampoco oportunidades de jugar la pelota. Entonces, al final van a terminar haciéndose el control orientado, con el cual, con el control orientado, te cierras posibilidades de pase, orientas toda la presión, ya no solo la cercana, sino también la alejada hacia un lado. Entonces, es que es todo un proceso, ¿no? Es decir, y tiene que haber, en lo que estaba diciendo antes Rubén, una sinergia total con el cuerpo técnico. Es decir, yo sé perfectamente cómo piensa mi cuerpo técnico y qué pases quiere que haga el portero, cuándo los dé, en qué momento, etcétera. Entonces ya todo parte de ahí, es un pensamiento colectivo y la figura de porteros es algo más dentro del cuerpo técnico. Y en estos momentos que estoy trabajando con ellos, te sientes muy especial dentro porque realmente te tienen que dar mucha manga ancha también para trabajar, ¿no? Dani, Rubén, si quieres... Perdona, no, que al hilo de esto que hablaba John de los porteros que parece que no juegan bien con el pie, tenemos un ejemplo muy claro con Unai Simón, en los partidos que jugó con la selección. En el Atleti, pocas veces Unai juega con sus defensas, pero sin embargo debutó con la selección y a todos nos sorprendió, ¿no? Yo creo que o sea, quiero decir que muchas veces, como bien decía John, pues hay porteros que no se les ha visto hacer eso, pero no porque no sepan hacerlo ellos, sino porque no tienen la opción, porque sus defensas no se ofrecen o porque el estilo de juego de ese equipo no es de ofrecerse. Sí, sí, totalmente. Rubén, lo hablábamos antes de que empezáramos la charla, pero te lo pregunto ahora. ¿Cuántos tipos de perfiles crees que existen como portero? Tú ya sé que más o menos lo tienes clasificado y te pregunto, ¿cuántos tipos de porteros, a grosso modo, lógicamente, creo que cada portero es un mundo y prácticamente cada jugador es un mundo, pero sí que es verdad que muchas veces se intenta comparar diferentes tipos de porteros cuando la concepción que se tiene de ellos es totalmente distinta. ¿Qué opinas de qué tipos o qué perfiles de porteros existen? Bueno, depende de lo que analices, ¿vale? Pero por hablar así un poco de manera distendida, hay muchos, pero a mí me gusta simplificarlo en 3 tipos de portero, que puedo decir a 3 conocidos, que no creo que nadie se ofenda. El explosivo de quirófano, por decirlo así, tipo Iker Casillas, ¿vale? El completo evitatorio, porque juega bien con los pies, porque tiene una actitud de evitar situaciones, porque es completo en casi todo, aunque tenga margen de mejora en todo, como puede ser Manuel Neuer, o el sobrio, ¿vale? Y el portero más estable, sobrio y menos inquieto, menos tal, pero con una sensación de seguridad, como puede ser Buffon. Por poner 3 ejemplos, ¿vale? A mí me ayuda esta clasificación a decirlo. Ahora, lo que veo es que muchas veces no tienen gran incidencia esos perfiles de porteros luego en el modelo de juego del equipo, en el sentido de que no creo que si Quique ficha ahora por el Elche,
le cambie la manera, o sea, cambie la manera de jugar por tener a Edgar Badía, por poner un ejemplo, ¿vale? Claro. Vale, sino que Edgar Badía se va a tener que adaptar al modelo de Quique con la ayuda de John. Entonces, al final creo que son relevantes en el momento en que los fichan o que se adaptan, pero que el primer entrenador no creo que tenga en cuenta para su modelo de juego a día de hoy el tipo de portero que tiene, ni para la fase de recuperación del balón, porque yo el año pasado seguí mucho la segunda división y vi equipos que defendían con todos los jugadores dentro del área, con porteros que necesitan espacio para poder salir, por poner un ejemplo. Entonces, no estaban teniendo en cuenta para el ABP a su portero, en ese caso. Claro, mi opinión, ¿eh? Os paso la pelota a los demás, cualquier cosa que queráis decir. No, yo en cuanto no me había parado a pensar o a clasificar los porteros como hace Rubén, sí que puede ser interesante, pero yo creo que cada portero es un mundo, no hay dos porteros iguales. Puede haber parecidos, pero siempre habrá uno que mejore en alguna condición y otro que sea algo peor. No me he parado, o sea, no me gustaría hacer ese ejercicio de encajar a cada portero en un tipo de perfil porque a todos se les va a exigir prácticamente lo mismo, ¿no? John, ¿tú quieres comentar algo sobre el tema? Sí, yo como ha dicho Dani, tampoco la verdad que hago... Es decir, sí que hay estilos de porteros, ¿no? O porteros que dominen unas áreas más que otras, pero no sé, yo como creo mucho en el trabajo, es decir, estoy trabajando en rendimiento, pero es que todavía me considero formador. Claro. Entonces, yo veo a los porteros como un diamante, digamos, que hay que pulirlo. Con algunos te lleva más tiempo, con otros menos, pero lo veo así. También es una manera porque al final es que yo no encuentro satisfacción más grande que ayudarle a otro a crecer. Claro. Entonces, normalmente procuro etiquetar poco. Es decir, porque tú cuando llegas a un sitio, todo el mundo te dice, este tal, a esto le falta esto, este no tiene otro, este no tiene tal. Y bueno, a mí me gusta observarlo. Y luego, a partir de ahí, sin etiquetar, dar apuntes, porque joder, he visto procesos que han sido maravillosos. Yo cuando llegué a África, es que tenía que estar haciendo tareas de técnica de caída que realizaba cuando estuve trabajando en el Athletic con los alevines. Claro. Y es que luego ves el proceso después de 5 años, te enseño el antes y el después de cuando llegué cómo paraban y cuando te marchas cómo paraban, dices, joder, si estos tienen una técnica completamente europea. Entonces, sí. Claro, si hay veces que vas etiquetando y hay veces incluso se etiqueta la contra. Es decir, tú generalmente por un portero que lo tienes muy bueno, considerado como muy bueno con el pie, resulta que de 10 pases intermedios te da 6 buenos, falla 4 y no lo tienes en cuenta. ¿Por qué? Porque tu cabeza está viendo que es un portero que es bueno con el pie y no vas a esa carencia. En cambio, cuando tú estás jugando con un portero que no es del modelo de juego con el pie, que todo el mundo lo tiene ya etiquetado, este no juega bien con los pies, cuando hace un error se magnifica mucho más. Tenemos todos, es decir, todos estamos buscando que pase algo para justificar nuestros razonamientos, ¿no? Yo todos estos paradigmas, sobre todo cuando fui a África, que tuve que comenzar solo un camino y en vez de buscar las respuestas a mis preguntas desde fuera, empecé a escucharme desde dentro. Entonces me he desatado de un montón de cosas de estas y procuro no etiquetar y luego sobre todo eso, ¿no? Pensar que el trabajo al final va a dar sus frutos, ¿no? Pero que estoy de acuerdo, como dice Rubén también, que siempre hay estilos de porteros y que todos tendemos un poco a encasillarlos, ¿no? Sí, yo más me refería a eso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice John. O sea, y lo de las etiquetas es algo que desde mi paso por Villarreal no tengo grabado aquí, de intentar no ponerlas, pero es más algo de manera, ¿cómo te diría yo? De manera distendida, de yo mentalmente decir, es este estilo de portero, pero luego creo 100% en poder ayudarle, aportarle, mejor dicho, y que todos se puedan adaptar. Eso está claro, con trabajo. Para acabar ya la charla, os voy a preguntar primero a ti, Rubén, ¿qué es para el portero su entrenador de porteros? Vamos a ver
qué opináis vosotros de de qué es para el portero, de qué representa para el portero su preparador personal. Yo creo que yo quiero decir lo que me gustaría que piensen, ¿vale? Que es alguien que está para aportar, ¿vale? A mí no me gusta tampoco que me vea como alguien que sabe más que él o como el sabiondo o como el que le echa las broncas. No, es que no soy ese perfil de persona ni de entrenador. Quiero que me tenga como una aportación más, pero lo mismo el central y lo mismo el lateral. Lo mismo, lo que pasa es que me pagan y tengo la especificidad de entrenar porteros, pero si le puedo aportar algo al central o tal, aportarle y lo mismo al portero igual. Yo estoy aquí para ayudarte a crecer en tu profesión, en lo que más nos gusta a ambos y de la mano y de tú a tú. No, a mí me gustaría que me vieran así y que tengan confianza para decirme las cosas como las sienten y que yo haga lo mismo con ellos. Dani, te pregunto a ti. Sí, es un poco lo que dice Rubén. Más que saber lo que piensan de nosotros, que eso no lo podemos saber porque no nos lo dirán nunca claramente, lo que sí te puedo decir es lo que yo quería de mi entrenador de porteros cuando era jugador, ¿no? Que bueno, que afortunadamente tuve muchos entrenadores de porteros y bueno, al final es una persona que te ayuda, ¿no? Que te ayuda a mejorar, con el que consensuas un poco todo. Tampoco el entrenador de porteros puede imponer una forma de trabajo si ves que tu portero no está convencido. Al final se trata de consensuar todo, ir dándole cosas, al mismo tiempo tirándole para sacarle otras y al mismo tiempo tiene que haber mucha confianza. Ya no confianza personal, que si la hubiera también, pero confianza en el trabajo, ¿no? En mucha comunicación. Yo te puedo decir lo que creo que tienes que mejorar, tú lo tienes que aceptar. El portero te tiene que decir lo que quiere trabajar o lo que ve que, no sé, es una información diaria que hay que intercambiar y yo creo bueno, que él vea que efectivamente el entrenador le ayuda en esa mejora diaria. Acabamos contigo, John. Pues yo creo que es la parte más maravillosa de este trabajo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, si no sería entrenador de porteros y sería profesor en la universidad, por ejemplo, de filosofía, que me encanta, sería igual de feliz. Y además es que lo digo, además, que vamos, es que no pasaría nada, ¿eh? Y el fútbol es el medio por el cual uno se desarrolla, ¿no? Entonces, cuando lo dejé, yo prácticamente dejé el fútbol a los 28 años y me dediqué, pues bueno, empecé a ser entrenador, ¿no? Y siempre dije, mira, quiero ser el entrenador que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Y al final yo creo que es una figura de alguien que te acompaña, ¿no? Antes antes se decía el enseñar y ahora más bien es ayudar a aprender. Y además ayudar a aprender desde el cerebro del que aprende, no desde el que enseña, porque a veces tendemos a enseñar en la forma en la cual nosotros aprendimos y tampoco es la correcta, porque al final tienes que adaptarte un poco al cerebro de la otra persona, ¿no? Y ese además es el proceso, ¿no? Y lo que tiene de maravilloso el proceso es que como cada ser humano es diferente, con cada individuo es que es totalmente diferente ese proceso y es diferente entrenar a un grupo de porteros cadetes a estar en la máxima élite, como es el caso de Dani, por ejemplo, que la conoce y no vas a abordar desde el mismo punto de vista el entrenamiento, ¿no? Y sobre todo hay dos cosas, ¿no? Para mí fundamental es la confianza, ¿no? La confianza hacia dos cosas. Primero, la confianza hacia el conocimiento, porque el conocimiento da confianza, es decir, el jugador cuando sabe que tú le aportas y tú dominas lo que estás haciendo, de ahí el proceso es mucho más fácil. Luego la confianza hacia la persona, ¿no? Yo siempre digo que ser entrenador es un acto de amor y la gente se ríe, pero no amor entendido como ese amor rosa, sino amor como el querer el bienestar y la prosperidad de otro, ¿no? Que lo decía Fred Coleman y para mí es así. Y procuro crear un contexto en el que haya esa confianza. Y hay veces que con el paso del tiempo cada vez te vas refinando cada vez más, ¿no? Y acorde más para arriba vas, que tratas con porteros de mucho más nivel, eso te ayuda todavía a agudizarte mucho más. Y luego, sobre todo, en el aspecto de, como dice Dani, ¿no? Que no puedes imponer tu modelo de trabajo, porque en esto del fútbol todos sabemos que esto no es como en una empresa, que la pirámide está invertida en esto del fútbol. Y hay veces que el jugador casi manda más que
que en este caso que nosotros, ¿no? Porque es así y eso también lo tenemos que aceptar en cierta manera, porque el protagonista de todo esto es él. Entonces también ahí se abre un nuevo paradigma donde tienes que tener una capacidad de convencer y donde también es verdad que no quiere decir que, porque lo decía ahora de mi última experiencia, ¿no? Que a veces que piensas que todo lo que te ha servido, lo que he aprendido, que todo lo que te ha servido durante 18 y 19 años de tu carrera deportiva, que te ha llevado a lo que tú consideras éxito, ¿no? Para ti, pues igual no te vale. Entonces, continuamente tienes que estar adaptándote y bueno, pero al final para mí se basa todo sobre todo en la confianza que haya y para mí es un acompañamiento. Pues muchísimas gracias a los tres porque la verdad que ha sido un auténtico placer y desde aquí, desde Dimension Football, os damos las gracias por haber participado en este debate porque creo que ha quedado muy rico y han quedado frases incluso que se podrían extrapolar perfectamente a cualquier texto. Así que desde aquí os doy un placer haber estado con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, gracias.